Habrá mucha gente que está haciendo copywriting por su cuenta en su negocio y diga, yo lo hago pero yo no vendo. ¿Qué 2 o 3 cosas les podríamos decir que tendrían que revisar para que estén más enfocados en su objetivo? Hay algo de base y es que en el marketing la gente, los emprendedores, los CEOs, dueños de negocio, se creen que viene de serie, que cualquiera lo puede hacer. Pero en realidad hay que tener conocimientos. Puedes ser un experto en un área determinada, pero no tienes por qué saber marketing. Hoy viene a Emprende Radio una persona que te va a cambiar la forma en la que vendes, sin que tengas que convertirte en una persona pesada, incómoda o agresiva. Porque resulta que el 95% de los emprendedores odia vender, pero aman tener clientes. Y ahí es donde aparece nuestra invitada de hoy. Ella ha generado cerca de 2 millones de euros solo con sus textos. Ha trabajado más de 20 años en marketing digital, forma copywriters y crea sistemas de ventas orgánicas que funcionan sin publicidad. Hoy viene a Emprende Radio Beatriz Torres, la persona que te va a demostrar que vender no es convencer, es ayudar. ¡Empezamos! Muy buenas, Beatriz. Bienvenida a Emprende Radio. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Bien, perfecto. Me gusta decir siempre de dónde venís porque de sitios diferentes de el panorama nacional. En tu caso vienes de La Rioja. Te agradezco mucho el esfuerzo que hayas venido a Emprende Radio. Llevas más de 20 años en el mundo del marketing. El marketing ha cambiado, en el último año ha cambiado mucho, en los últimos 20 años ya sería innumerable el irnos hacia atrás, ¿no? Sería casi hacer un esfuerzo muy grande. ¿Qué fue lo que te hizo interesarte por el marketing? ¿Qué te llamó la atención? Porque marketing en el mundo de la empresa, muy integrado en las pequeñas empresas y demás, no estaba hace 20 años. No, de hecho, yo empecé, como mucha gente me equivoqué, empecé un año de empresariales, aprobé 2 asignaturas y eso no era lo mío, entonces al final me decidí por publicidad, la carrera se llamaba Publicidad y Relaciones Públicas, porque yo siempre había sentido mucho enganche con temas de psicología, de comportamiento de las personas, todo ese área me había llamado mucho la atención, pero también conectaba con la imagen, con la creatividad, etcétera, aunque yo no soy creativa ni soy diseñadora, yo me he dedicado siempre a la estrategia, pero todo ese mundo de pensar en estrategias para comunicar, para vender, pues está muy relacionado con la psicología y era un tema que me interesó. Yo quería ser psicóloga, mi padre no me dejó y supongo que fue algo que vi relacionado con el comportamiento humano y me gustó. Empezaste en la publicidad, me imagino que en los inicios, una vez que estudiaste la carrera, empezaste a tener tus propias experiencias. Me gustaría que nos contaras si tuviste experiencias en empresas o directamente empezaste a tener pequeñas experiencias en pequeños proyectos, que es como se suele empezar en este sector, y a partir de ahí ya fuiste evolucionando. Yo, cuando me licencié, al poquito tiempo, a los pocos meses, yo me licencié en junio, pues en septiembre estaba entrando en Madrid en una multinacional, en una agencia de publicidad. Toda mi vida laboral ha sido en agencias de publicidad. Siempre, salvo un breve espacio en cliente, por así decir, yo siempre he estado en la parte de agencia, siendo la conexión entre el cliente y la agencia en el área estratégica y de gestión de todos los proyectos, dirección de marketing, por decir así. ¿Cuánto tiempo llevas en esta parcela más de forma independiente prestando servicio? O sea, ¿en qué momento tú decides dejar esa seguridad de estar en grandes agencias de publicidad? Entiendo que es en el tipo de empresas en el que estás trabajando y empiezas a probar a hacer tú tus propios proyectos y empiezas a sentir ya esa inseguridad que es muy difícil de controlar, pero que al final acabas acostumbrándote. Sí, yo estuve un tiempo en Madrid y luego quise volver a Logroño y en Logroño empecé en la que fue en su momento, claro, la primera agencia digital de La Rioja, porque es que yo he visto literalmente nacer internet en las agencias. O sea, nos conectábamos con un módem, hacíamos streaming, o sea, cosas que hoy son impensables. No existía Google, ¿sabes? Entonces, todo eso lo he vivido
En agencias ya siempre de La Rioja. Y cuando decidí dar el paso... Lo último que queremos en la oficina es que la tecnología nos pare. Por eso hemos confiado en Asus Business como nuestro partner tecnológico. Llevamos semanas trabajando con su ExpertBook Serie P y nos dan exactamente lo que buscábamos: seguridad de nivel empresarial y un rendimiento blindado para gestionar el negocio sin sustos. Es tecnología hecha para durar y adaptarse a nuestras necesidades. Sentimos que tenemos soluciones fiables que nos ayudan a prosperar en un entorno que cambia todo el rato. Para los que buscáis solidez para vuestra empresa, os dejamos el enlace en la pantalla y en la propia descripción del vídeo. ¡Seguimos! Bueno, fue un empujón como otras tantas personas. Yo ya sentía que ya había descubierto el copywriting, porque el copywriting en publicidad apenas se trata en la carrera, en mi época, y se conocía el copywriting creativo, el que vemos en los anuncios, en las vallas publicitarias, etcétera, pero no el copy de respuesta directa, que es el que yo trabajo, que ha nacido con Internet, es de respuesta directa porque le das un botón y la respuesta es inmediata, ¿no? Entonces empecé a descubrirlo y yo en la agencia en la que estaba ya planteé, oye, creo que esto va por aquí, que podemos ofrecer mucho mejores resultados a nuestros clientes, etcétera, etcétera, pero en ese momento lo de cobrar por los textos era algo impensable porque en las agencias se piden, o por lo menos se pedían, los textos a los clientes para hacer sus páginas web. Y claro, pues eso te puedes imaginar que no era un buen material porque los clientes no tienen por qué saber escribir, ¿no? Entonces yo lo retocaba, iba haciendo cosas, pero yo veía que la conversión se podía mejorar. Ya no estaba, digamos, a gusto y vino la pandemia, como le pasó a tantas personas. Entonces el día 15 de marzo, si no me equivoco, salió el estado de alarma. Y el día 31 de marzo estábamos todos despedidos. No hubo ni ERTE, ni ERE, ni nada. Todos, era una agencia pequeñita y estábamos todos en la calle. Entonces yo ahí decidí que con los 20 años que llevaba en ese momento a mis espaldas de experiencia, que es que no necesitaba. Siempre he estado muy cercana a la dirección, o sea, he llevado clientes muy importantes, cuentas muy importantes, y que ya no necesitaba, ya me apetecía tomar mis decisiones. Si me equivocaba yo, y que tenía experiencia y conocimientos suficientes para ponerme por mi cuenta, y eso fue lo que hice. Me especialicé, me formé en copy y me puse por mi cuenta. ¿Cuándo te diste cuenta que el copy lo podías enlazar directamente con la venta? Es que el copy es venta. Es que vendemos con las palabras. En este caso, bueno, son palabras escritas, pero también se trasladan a guiones de vídeo hoy en YouTube, TikTok, etcétera, etcétera. Las famosas VSLs, las Video Sales Letters, todo eso es copy aplicado a guiones de vídeo. O sea, en realidad lo que es psicología y persuasión aplicada a las palabras para conseguir un objetivo que siempre está relacionado con la venta, aunque en primera instancia no sea la venta. Por ejemplo, que te suscribas a una newsletter. Ahí no estás vendiendo, no hay una transacción económica, pero la va a ver después cuando entres en esa newsletter porque se va a vender algo siempre dentro. Entonces, aunque no sea el primer objetivo, el último siempre es la venta. Hay mucha gente que nos está viendo que está haciendo copywriting por su cuenta en su negocio y diga, yo lo hago pero yo no vendo. Claro. Digamos que 2 o 3 cosas les podríamos decir que tendrían que revisar para que estén más enfocados en su objetivo. Porque además lo que les pasa es que como no consiguen el objetivo, lo dejan. Claro. Como todo, ¿no? Esto pasa muchas veces. Nosotros en nuestra agencia de marketing en Gios, que creamos contenido, muchos clientes les pasa que cuando los cogemos están ya casi de que lo quieren dejar todo, y es de si es que lo que hay que hacer es insistir, pero mejorar, ver en qué cosas están fallando y poner las soluciones. Entonces, les podríamos decir 2 o 3 cosas que les está fallando. Por ejemplo, vamos a pensar en esa persona que tiene un perfil de LinkedIn, que es un CEO, un gerente. Ahora todos somos CEOs. Sí, vamos, yo soy la CEO de mi empresa. Que es el dueño de un negocio, sí, para que la gente nos entienda más fácil, y que está haciendo copies en LinkedIn, pero que no le está funcionando. A ver, aquí hay algo, tú que te dedicas también al marketing, hay algo de base, y es que en el marketing la gente, los emprendedores, los CEOs, dueños de negocio, se creen que
viene de serie, que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero en realidad hay que tener conocimientos de estrategia, etcétera, etcétera. O sea, puedes ser un experto en un área determinada. Por ejemplo, puedes tener un gabinete de psicología, pero no tienes por qué saber marketing. O sea, es una disciplina añadida que es una carrera, que lleva formación. Entonces, existe esa falsa creencia como de que esto es fácil y me lo puedo hacer yo. Punto 1. Pero ya solventado ese paso, en la venta, en LinkedIn, por ejemplo, escribir textos en LinkedIn, lo primero que hay que hacer siempre es pensar en tu cliente ideal. Y esto, que parece algo de perogrullo, es en lo que falla. Yo también hago mentorías a emprendedores, etcétera, etcétera. Y cuando me dicen, no, Beatriz, yo ya lo tengo hecho, te aseguro que el 100% de las veces lo acabamos revisando, porque nadie les ha enseñado a hacerlo bien y es normal, o sea, si es que no pasa nada. Entonces, lo primero es saber a quién te dirige y analizarlo, qué dolores tiene, qué sueños tiene, qué quiere conseguir, qué transformación va a conseguir con eso que tú vendes y hablarle de eso, que lo sienta en primera persona. Hay que abandonar el discurso, el yo soy la más lista, yo soy la más guapa, yo tengo mucha experiencia, tengo un equipo multidisciplinar. No, hay que hablarle al tú. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? ¿Aumentar tus ventas cada mes? Bueno, ¿eso lo hago yo con mi servicio? Pues vamos a decir esto. Vas a conseguir aumentar tus ventas, si se puede decir un porcentaje real siempre, entre un 15 y un 20%, aplicando el sistema que tengo, bla, 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 cada uno a lo que se dedique. Pero lo que hay que hacer no es hablar desde el yo y mi equipo y lo que yo hago, sino ¿qué quieres tú? Hay que centrarse en el otro. Hay que hablarle cuando estamos buscando algo en Internet, y esto te pasa a ti, me pasa a mí y a todas las personas que nos estén escuchando, todos tenemos una pregunta clave en la cabeza, que no somos conscientes porque el cerebro va a su rollo, pero el cerebro está pensando, ¿qué hay aquí para mí? Si tú estás buscando un abogado de divorcios, me lo invento, y buscas en Internet pues porque estás perdido y no sabes qué hacer y pones en Google abogados de divorcios, vas a llamar al que más conecte con tu sentimiento, con tu frustración, con tu dolor, con esa sensación de estoy perdido, no sé qué hacer, y vas a llamarle a esa persona. Entonces siempre estamos pensando, ¿qué hay aquí para mí? Y eso es lo que hay que comunicar en un post de LinkedIn, en una página web, en un anuncio, en Meta, etcétera, etcétera. Seguro que has pasado de ser una profesional más generalista cuando empezaste en las agencias de publicidad, porque todos cuando empezamos a trabajar pues tenemos una formación más general, una experiencia más bien justa, sobre todo cuando empezamos, pero te has convertido en una profesional que da un alto valor. Entonces, como has pasado por ese tránsite, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que diga, mira, yo quiero dejar de dar ya ese servicio más generalista y yo en mi sector, por ejemplo, has hablado de la psicología, pues por un ejemplo, si quieres, quiero dar un servicio de más alto valor? ¿Qué tenemos que cambiar? Volvemos a definir bien al público objetivo. Que si yo soy psicóloga y estoy especializada, bueno, siguiendo el ejemplo de los abogados de divorcios, si estoy especializada en crisis de parejas o en relaciones de parejas, por ejemplo, ¿cuál es el dolor? ¿En qué situación están las personas que buscan una psicóloga de parejas? Y ir directamente a cómo les vamos a ayudar a superar esa ruptura o a reconciliar la pareja, que entiendo, sin ser experta, que son las dos cosas que pueden superar. Y el alto valor está en que te especialices en ese nicho, el no querer abarcarlo todo. Normalmente creemos que si comunicamos a todo el mundo, nos llegarán más clientes y nos da miedo cerrarnos porque no, es que entonces voy a perder. No, lo que vas a hacer es hablar directamente a ese público que necesita tu servicio, con lo cual te vas a convertir en un referente en un nicho, en este caso, pues en todas las personas que necesiten un apoyo psicológico para superar una ruptura o para mejorar la relación de su pareja. No importa si luego haces otros servicios de psicología, ya los comunicarás, pero si ese es tu fuerte, céntrate ahí, porque ¿cuánta gente hay en España, por decir en nuestro mercado nacional, que se esté divorciando o que esté en una crisis? Pues muchísimas personas, además una pareja son 2, así que lo multiplicamos por 2. Entonces, no hay que tener miedo a nicharse, sino que ahí es donde está realmente tu gran diferenciación.
Yo muchas veces les digo cuando viene un cliente y quiere crear contenido, es que me gustaría viralizarlo el tema de los vídeos. Y siempre le digo, para viralizarle vas a tener que hacer un contenido muy generalista, porque tiene que ser un contenido muy aceptable por muchas personas. Y muchas veces yo le digo, más vale un perfil que tenga 3.000, 4.000 seguidores, pero que tengas la agenda llena, que tener 100.000 seguidores y que no tengas a nadie en la agenda. Es que habitualmente todos nos quedamos con lo que se ve de cara afuera. En este caso, número de seguidores, likes, etcétera, etcétera. El ego, efectivamente. Pero el ego no nos paga las facturas, no nos da de comer. Entonces, esto, por ejemplo, mi red principal es LinkedIn y esto lo veo en muchísimas personas. Puedes tener miles y miles de seguidores, pero si no te contactan, no vale de nada. En realidad no estás consiguiendo clientes, no estás consiguiendo facturar. Por lo tanto, volvemos a lo de sé específico en tu propuesta, dirígete a un sector, no necesitas ser viral, sino ser relevante para las personas que necesitan tu servicio. Y hay perfiles con muchos menos seguidores y en Instagram exactamente igual, que son mucho más rentables que los que son virales. Esta pregunta que te voy a hacer, quiero que la veas desde la visión, desde que ya se empezó a emprender, porque yo creo que es el objetivo que tengo desde esa visión para que le llegue a la audiencia. ¿Qué habilidades has ido desarrollando que te han servido cuando has empezado a emprender para poder ir aumentando poco a poco tus ingresos? O sea, ¿qué habilidades has notado que has tenido? Porque pueden tener que ver con el marketing, está claro, pero va a haber otras que no. Porque el emprendimiento, como tú bien has dicho, en el mundo de la empresa, hay gente que sabe hacer una instalación de electricidad, pero no sabe de marketing, no sabe de finanzas. Claro. Hay muchas parcelas que se descontrolan. Entonces, ¿qué habilidades a ti te han servido para que desarrolles más tu negocio y te permita tener unos mayores ingresos? Porque eso habrá ido siendo evolutivo. Claro, yo en este caso, aunque no era consciente al principio, porque llevaba trabajando por cuenta ajena 20 años, y me costó, de hecho me lo tuvieron que decir, amigos grandes en el mundo del emprendimiento me tuvieron que decir, Beatriz, pero si es que tú tienes más experiencia que yo y que muchos que llevamos emprendiendo 10 años. Entonces, ¿a mí qué me ha servido? Tener cientos de reuniones con clientes durante los 20 años que yo trabajé en las agencias, el tener reuniones con clientes, el escucharles, el saber qué necesitan, cuando no estoy yendo al punto que necesitan, saber hacer las propuestas por escrito para que les interesen y que les conviertan. Toda la parte de negociación, la parte de saber cuándo en una reunión tienes que empujar o callar y dejar hablar. Todas esas cosas, digamos que yo las tenía ya pues, por toda mi experiencia anterior y eso me ayudó a despegar, por así decir, antes, ¿vale? Toda la parte de gestión con el cliente, que es fundamental. Lo que sí que he tenido que trabajar mucho desde que me hice emprendedora es la mentalidad, que eso es algo que nadie te enseña. Tú sabes que es una montaña rusa emprender. A cualquier emprendedor con el que hablemos, le preguntemos, lo dirá exactamente igual. Esto es una montaña rusa. De repente estás on fire y todo va bien. De repente te pega un bajón tremendo y las cosas no te acaban de salir. Y hay que saber centrarse en los problemas reales y mantenerse firme. No mirar siempre lo que hacen los demás. No tratar de copiar lo que crees que le funciona a los demás, porque eso puede ser que no les funcione. El marketing del ego, que tengan muchos likes, que tengan temas virales, pero que luego no estén facturando. Entonces, la mentalidad a mí me parece un tema muy clave que hay que trabajarse o bien con mentores o bien leyendo o bien las dos cosas, pero es muy importante porque nos han vendido que emprender en digital es fácil porque solo necesitas un portátil, una conexión a internet y te puedes ir a trabajar a la playa, ¿no? Es todo chachi. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se forma en una disciplina, hablábamos de psicología, me da igual que sea diseño, que sea consultoría, pero luego, ¿cómo haces crecer ese negocio? Esa parte de marketing yo ya la tenía porque es mi especialidad, es mi carrera, pero es normal no tenerla. Entonces, mentalidad y marketing son para mí las dos áreas. Por eso, a ver, finanzas porque entiendo que lo vas a delegar en un asesor, que por supuesto te tienen que asesorar bien, etcétera, etcétera.
Pero yo a la gente que he formado siempre le digo que el copywriting en concreto es la disciplina que más dinero les va a hacer ganar, porque es lo que convierte las palabras en ventas. Y yo lo trabajo para mí y lo trabajo para clientes míos y los números están ahí. No es que yo diga, no, esto es así porque yo soy copy, no, es que en un lanzamiento vemos los números. Y eso no, la facturación, si has pasado de 100 a 200, está en la cuenta bancaria, no hay vuelta de hoja. Y eso lo podemos ver y lo podemos medir. Entonces, siempre hablaría de marketing, copywriting, que está dentro del marketing, y mentalidad. Hoy quiero aprovechar este espacio para hablaros de una de mis empresas, K-Verdes. Es mi propia comercializadora de electricidad de origen 100% renovable. ¿Y qué hacemos exactamente en K-Verdes? Muy sencillo, cambiar la experiencia que todos tenemos con el sector eléctrico. Y lo hacemos apoyándonos en 3 pilares muy claros. Transparencia. En K-Verdes dejamos por escrito en el contrato nuestro margen exacto. Nada de letras pequeñas, nada de sustos, nada de precio sorpresa. Lo que firmas es lo que pagas. Agilidad. Somos mucho más ágiles que cualquier gran compañía. Las gestiones se hacen rápido, sin esperas eternas y sin procesos interminables. Trato personalizado. Para nosotros, un cliente no es un número. Tiene nombre, apellidos y una situación concreta, y así lo tratamos de forma personalizada y cercana. Y como quiero que todos los que escucháis Emprende Radio tengáis la oportunidad de probar un servicio diferente, vamos a mantener la oferta. Precio especial para oyentes, 0,11 kilovatios, las 24 horas del día, sin importar horarios, sin permanencias, sin complicaciones. Si queréis aprovechar esta oferta única, os dejo el link directo en la descripción del vídeo del episodio. Entráis, dejáis vuestros datos y nuestro equipo os hace el cambio de forma totalmente gratuita. K-Verdes, energía renovable, clara y pensada para ti. Seguimos con el episodio. Has hablado que muchas veces hay personas o hay empresas que intentan copiar lo que hacen otros, y yo siempre les digo que es que hay partes que ellos no ven, que son las que hacen que les esté resultando lo que están haciendo. Porque no es todo lo que se ve, sino hay cosas detrás, el intríngulis del negocio, que no se ve. Claro, es que tendemos a creer que todo lo que se ve es la realidad. Y los años que llevas por detrás trabajando y todas las tortas que te has ido pegando en el camino y todos los fracasos que has ido teniendo, eso no se ve, no se sabe. Entonces, por ejemplo, el otro día, esta semana que vi un programa que salía Rosalía, famosa ahora, que está con el lanzamiento del nuevo disco, y decía, yo acabo este programa y me voy a clases de canto. Y entonces hice un post en LinkedIn que hablaba de eso. Rosalía entrena su voz cada día. Busqué para formarme más. Alcaraz entrena 4 horas al día. Beyoncé dice que ensaya unas 11 horas antes de una gira. Entonces todo eso no se ve. Luego parece que salen ahí y llevan haciéndolo bien de toda la vida. Pero ¿con cuántos años empezó a cantar Rosalía o empezó a coger una raqueta Alcaraz? Y eso es lo que no queremos ver, porque es mucho más fácil el quedarnos con las luces. ¡Jo, este tío, esta tía, cómo ha salido de... ¡Qué suerte! Que no es suerte, que es trabajo. Esa es la parte que les digo muchas veces, que es que no se ve. Normalmente en el copywriting se está haciendo mucho la pregunta e introduciendo tema de inteligencia artificial. ¿Sí? Hay mucha gente que no le funcionan los copies porque ya los ves en LinkedIn que están hechos por ChatGPT, incluso les ves las propias marcas de agua del propio ChatGPT, que muchas veces le digo controlar aunque sea esa parcela y mirar a ver si los comienzos de las frases están en su sitio o están 1 o 2 espacios más adelante. ¿Cómo va a tener que conjugar el copywriting con la inteligencia artificial? Y si le va a comer el terreno, como dicen muchas personas, que al final va a poder llegar a suplir a esas personas que están especializadas en copywriting y que sea la inteligencia artificial la que haga estas funciones, ¿no? Este trabajo. Yo creo firmemente que para sacar un buen copy a ChatGPT, a cualquier IA, yo me apoyo en la inteligencia artificial. Sería tonta si no lo hiciera, porque ahorra tiempo, es un multiplicador. Pero si no sabes las bases del copywriting, ChatGPT te va a devolver mierda.
Esto es así. O sea, si tú no sabes lo que le estás pidiendo, no sabes controlar si ese resultado es bueno o malo. Por lo tanto, ChatGPT o la IA acabará con muchos copies, sin duda. O sea, eso lo tengo clarísimo. Tienes que saber manejar la herramienta y para eso tienes que controlar muy bien las bases de lo que es la disciplina. Es que no nos olvidemos que es una disciplina que se aprende. Cuando yo empecé, allí por el año 2021-2022, en las agencias, todas las páginas web que hacíamos eran iguales. Se hablaba de equipos disciplinares, nuestra razón de ser es la atención al cliente, que lo seguimos viendo en muchas webs, ¿vale? Pero bueno, todos los textos sonaban igual, ¿vale? Y eso no funcionaba. Ahora va a pasar lo mismo. Todos los textos van a sonar igual por ChatGPT. Entonces, usarlo está bien, pero si sabes cómo usarlo y si sabes calibrar el resultado que te dé. Yo no me quedo con un texto que me dé ChatGPT, por más que le dé un buen prompt, jamás. Es más, muchas veces lo cierro porque digo, me está quitando más tiempo el que me está dando. Porque yo sé lo que hace falta para convertir en un texto. Entiendo que una persona que no sabe diga, ¡buah, esto está muy bien! Y estará mucho mejor de lo que él haga. Pero aún así, ChatGPT da mucha basura si no se sabe trabajar bien. Hay veces que te aborrece. Que me sentí identificado con lo que has dicho, que al final le dices, mira, déjalo que lo voy a hacer directamente porque no me está entendiendo lo que le estoy haciendo y me está dando vueltas todo el rato sobre lo mismo. Al final es una base de datos, hay que entenderlo así, muy bestia, todo lo que quieras, con toda la información del mundo mundial que quieras, pero que sí, actúa básicamente relacionando con la base de información que ellos tienen. Claro, antes hemos hablado de nicharse, de ser específico, de resolver un problema de tu audiencia. Para que ChatGPT llegue a eso, si no le sabes conducir bien y si tú no sabes interpretar bien el resultado que te da y pulirlo a partir de ahí, siempre te vas a quedar en temas genéricos. Y ahora es que con la cantidad de impactos publicitarios que recibimos cada día, con la cantidad de competencia que hay, si hablas como todos, si suenas como todos, si eres genérico como todos, nunca te vas a diferenciar. Y esa es la clave para que te elijan a ti y no a tu competencia, que digas algo diferente, que llames la atención por algo. Esta primera parte de la charla la resumiría que si no sabes explicar cuál es el valor que tú vas a aportar, te va a ser complicado vender tu producto. Vas a poder vender por inercias, por contactos, por conocidos. O por ser el más barato, que eso no lo creemos nadie. También, sí, porque tenemos que ir a grandes volúmenes. Entonces lo podríamos resumir un poco en ese eslogan. Ahora quiero hablar de una parcela de la venta y el emprendimiento y quiero sacar un tema y es que hay muchos emprendedores, aunque parezca mentira, que no les gusta vender, que les incomoda vender. ¿Y eso por qué sucede? Porque al final se supone que tú tienes tu empresa y a ti, ostras, lo que te tiene que empujar, lo que te tiene que gustar. A mí me encanta la venta. Yo he vivido la venta desde que tengo 16, 17 años, desde muy jovencito. Empecé a trabajar en un almacén de material eléctrico de un hermano de mi madre. Y el primer libro de relación con el mundo profesional fue Cómo ser buen comercial. Y entonces yo lo tengo integrado, yo lo disfruto y me gusta. De hecho, muchas veces hago tandas de salir de vez en cuando para escuchar la realidad de los clientes. Claro. Pero cuando hablo con los emprendedores, me doy cuenta que es que no les gusta vender. Esto pasa, te voy a decir en el 99% de los casos, pero te podría decir en el 99,99, ¿vale? Porque he tenido una membresía en la que he formado emprendedores, ahora hago mentorías en las que he formado emprendedores, tengo colegas emprendedores, o sea, estoy permanentemente en contacto con emprendedores. Y la venta da mucho miedo y genera mucho rechazo. ¿Por qué? Porque nos lo tomamos como algo personal, porque tenemos miedo al no. Y en realidad cuando alguien te dice que no, no es algo personal contra ti. No es que Darío, no. No, me cae fatal, no, es que en realidad no está preparado en ese momento. A lo mejor no le has sabido vender, como entrar con una propuesta que le interese. A lo mejor en ese momento tiene otras prioridades y todo eso es ajeno a nosotros. Lo que hay que hacer es tener un buen discurso de venta, una buena estrategia de venta y cuando hacer un seguimiento, que tú sabes la importancia del seguimiento, y cuando ese cliente esté maduro, que te tenga a ti en la cabeza como solucionador de un problema concreto. Pero es el miedo al rechazo
que tenemos todos. Ese es el miedo a la venta. Yo como empresario puedo decir que hay muchas veces que a lo mejor te vienen porque te llegan emails, te intentan llevar a una videollamada, te intentan hacer, y yo intento, a ver si tiene algo que ver con el negocio o puede tener algún interés en algún momento, intento siempre escucharlos y llevarlos a una reunión. Pero yo soy sincero desde el inicio y les digo, en este momento no nos estamos planteando nada de esto, te escucho porque me gusta tener la información y ya está. Pero en muchas ocasiones han acabado siendo proveedores míos ya por iniciativa mía de que yo les he llamado después. Claro. Entonces, lo he dicho porque va en correlación a lo que tú le has dicho. Es que a lo mejor en ese momento no es su prioridad o no tiene o no ha detectado un problema con su proveedor actual, por ponerte un ejemplo. Claro. Pero surgirá, porque al final los problemas surgen y puede surgir ese problema y a lo mejor si te tiene a ti en la mente has podido. Entonces, por eso es importante pues el dar la información y esperar a que ese cliente esté en el punto. Nosotros ahora mismo estamos en una negociación con un ERP, con una empresa que yo les escuché en su día y les dije claramente, y cuando volví a hablar ahora con ellos que les llamé, digo, ahora te llamo porque ahora sí que existe alguna posibilidad. Y entonces ahora sí que te dejo que te adentres más, porque ahora sí que va a haber. Entonces hay que contar que muchas veces el cliente todavía no está maduro, no ve el problema o tiene otros problemas. Claro, aquí hay algo muy interesante que trabajamos en Copy, que son los niveles de consciencia, que es algo que no es mío, que es de un señor que se llama Eugene Schwartz, ¿vale? Muy interesante. Entonces, habla de 5 niveles de consciencia, desde el que no es consciente ni siquiera que tiene un problema, ¿vale? Que sería tráfico frío completamente, hasta el que ya es consciente no solo de que tiene el problema, sino que está buscando solución a ese problema. Ese es el que va a elegir entre tú y 2 o 3 que hagan lo mismo que tú. Pero entre medio hay 3 estadios más, del 1 al 5, ¿vale? Entonces, en la venta lo que tenemos que hacer es acompañarles en ese proceso. Por ejemplo, en copywriting, seguro que ya has oído hablar, porque he visto algunos invitados que han pasado por aquí, del email marketing, ¿vale? Entonces, en el email marketing lo que hacemos es elevar ese nivel de consciencia. Mucha gente se apunta a tu newsletter por bichear, porque le has dado algo gratis que le ha resultado interesante y tal, pero el trabajo está en cogerlo y decir, vale, a lo mejor ahora no te intereso, pero le vas tocando los puntos de dolor, le vas hablando de las frustraciones que tiene, de cómo es su día a día, de cómo le gustaría que fuera, esos sueños, esos deseos, y al final lo que estás haciendo es cogerle de la mano y acompañarle en un proceso de maduración de su nivel de consciencia hasta que está preparado para comprar. Has hablado de los niveles de consciencia. Hay uno que es que muchas veces el cliente ya no te pide ni que le compares ni que haga nada, que directamente te quiere contratar. ¿Sí? O sea, llega a un punto de aborrecimiento con su proveedor actual, que a nosotros nos sucede muchas veces, que dice, mira, pues pásanos en Caverdes, en nuestra comercializadora de electricidad, pásanos una factura, te hacemos una simulación de la factura, ¿lo ves? Quiero contratar directamente. O sea, se ha llevado ya a un nivel de conciencia de ya. O sea, no quiero ni que me digas cuánto me va a ahorrar. Pero yo quiero ir a la base. Y es que cuando habláis de consciencia, a mí me gusta mucho aterrizar la tierra. Además, a ti te gusta la psicología y vas a tener seguro conocimientos. ¿Qué es la consciencia? Porque es que hay gente que ni siquiera o sea, que el tema del subconsciente, de la consciencia, no lo tiene muy desarrollado ni tiene mucha información. Son palabras que les suenan, palabras que parece que les dicen algo, pero no les llevan a la concreción. ¿Qué es la consciencia y por qué podemos tener diferentes niveles? Vale. Bueno, yo no sé si tienes hijos o no. Tengo 3 hijos. El mayor tiene 4 años, para que te hagas la idea. Madre mía. La del medio, la nena del medio, tiene 2 años, va a hacer ahora 3. Y la pequeña tiene 8 meses. Así ya te haces cuenta del nivel. Bueno, pues mucho ánimo. Es lo que puedo decirte. Al final, porque te he hecho esa pregunta, tú puedes querer no ser consciente de que quieres tener un hijo, ¿vale? Pero en realidad es algo que lo tienes en los pies, ¿vale? Pero va pasando tu vida, van pasando circunstancias, vas conociendo a gente, vas viendo familiares, experiencias, y de repente algo se va despertando, aunque no digas de repente, quiero ser padre. Pero es un proceso que sin tú darte cuenta está pasando de forma que el cerebro no
ha identificado esa necesidad, oye, quiero ser padre, sino que están llegando pequeños inputs hasta que un día hablas con tu mujer y le dices, oye, he pensado que esto, ¿por qué no lo tenemos en cuenta? Pero no llegas porque sí a eso. Son pequeñas cosas del exterior, generalmente algo que lees, alguna conversación, algo que ves a un familiar, ¿qué tal? Y entonces dices, ostras, esto de repente me apetece, pero no es un de repente. El cerebro está atento a todo. Lo que pasa es que no somos conscientes porque estamos pues acelerados, con la atención puesta en otro foco. Lo tiene en un segundo plano. Lo tiene en un segundo plano, pero funciona. Y somos así absolutamente con todo. Por eso se dice que nadie compra algo que en realidad no quiera, sino que esa necesidad está en un plano latente y tú, con tu comunicación, con tu estrategia, con tu publicidad, etcétera, etcétera, vas despertando ese nivel de consciencia. A lo mejor, volviendo a la psicóloga de parejas, tú no te das cuenta de que llevas una época que no hablas con tu pareja, que salís a cenar y estáis con el móvil, ¿vale? Y entonces ahí no eres consciente del problema, pero llega un momento en el que vas notando carencias y dices, ostras, igual me está pasando esto. Y ahí empieza un pequeño despertar que todavía tiene que evolucionar, pero es un paso a paso, no puedes pasar de 0 a 100. Muchos emprendedores no les gusta la venta por el rechazo, también porque no quieren molestar. ¿Cómo pueden hacer ese tránsito de no molestar a orientar al cliente, a ayudarle, a acompañarle, a compasarle? No sé cómo explicarlo. Aquí hay algo algo que hay que tener muy claro. Nunca tienes que sentir que molestas a tu cliente. O sea, tú tienes algo que le va a ayudar a solucionar un problema. Tú eres un experto en un área concreta y no molestas. Si vas con esa mentalidad, no vas a vender, o por lo menos no todo lo que podrías vender. Entonces, eso es mentalidad, que hemos hablado antes de eso. Tú tienes que estar seguro de que lo que vendes es bueno, creer en eso y creer que puedes ayudar a tu cliente. Por lo tanto, no molestas. Nunca vamos a decir, tienes un minuto, perdona que te moleste. No. Entonces, tenemos que sentirnos expertos en eso que estamos vendiendo, sea un producto, sea un servicio, no importa. Por lo tanto, vamos a dejarlo de molestar. Nunca vamos a molestar. Con la venta lo que ayudamos al cliente es a elegir la mejor opción, que evidentemente cada uno, siendo profesionales, pensaremos que es nuestra opción. Si somos honestos, si no engañamos, partiendo de todas estas cosas. Por lo tanto, con la venta estamos ayudándole a tomar la mejor decisión. Y es un cambio de ángulo fundamental. La venta no es molestia. Yo muchas veces, en esta última parte que has dicho, te he sonreído un poco porque yo muchas veces les digo, no te lo puedo mejorar. Dile, en caso de que no te importe y simplemente tengas otras características que no sea por la generación de ahorro, que en los suministros de electricidad es lo que más peso tiene, porque al final es un bien que es exactamente igual, te lo suministre uno o lo otro, luego ya entraremos y te presta un mejor servicio de atención al cliente, un servicio más personalizado. Perdón. Yo muchas veces se lo comunico porque sé que ese cliente, si le esfuerzo la venta, lo terminaré perdiendo. Pero, sin embargo, dentro de 1, 2 años, 6 meses o 3 meses lo puedo ganar. Entonces, prefiero hacerlo así y también por ética, se lo digo muchas veces a los comerciales. Hay que ser transparentes y decir la verdad. También hay muchas veces que me dicen, es que a ti te sale la venta natural. Entonces, vamos a abrir un poco este espacio. ¿Qué opinión tiene de qué peso tiene el tener un mensaje muy bien construido para que dé esa sensación de que la venta es natural y no la estás forzando? A ver, es importante para mí el haber pasado por el entrenamiento de la vida. O sea, tú empezaste, has dicho, con 16 años, ¿vale? Pero yo era muy tímido. A mí se me daba con culo, con perdón de expresión. O sea, yo he sido muy tímido toda la vida. ¿Sí? Y, o sea, si a mí me han dicho de pequeño que yo iba a ser especialista en ventas, o sea, era inviable. Eso era inviable. Vamos. A mí no me ha gustado nada. ¿Sabes? Pero bueno, al final tú vas ganando habilidades, tienes otras habilidades que no te has dado cuenta dentro, que solo las sacas en momentos determinados y bueno, pues al final lo vas potenciando, y todo se puede aprender. Claro, pero al final es lo que te decía, tú empezaste con 16 años y seguro que metiste la pata
100 veces o 200, ¿vale? Que te salieron más las cosas, que saliste de una reunión diciendo, habrá que ver. Vale, a mí se me daba muy mal, el cierre. O sea, yo cuando llegaba al momento del cierre, que antes era como la venta te la enseñaban como muy estructurada. Sí. Y entonces entonces aún lo notas más, porque cuando te la estructuran tanto ya vas viendo los pasos y cómo va evolucionando. Y cuando llegaba el momento del cierre, yo ya me empezaba a poner nervioso porque sabía que no se me daba bien por los resultados y ahí es donde me fallaba. Hasta ese momento tenía la atención del cliente y sin embargo yo ahora ni siquiera me doy cuenta que llega el cierre. ¿Qué es lo que te hizo clic? ¿Qué crees tú cuando empezaste a cambiar el sistema de cierre o te sentiste más seguro? Cuando me lo empecé a creer y lo hice de forma natural. Mentalidad. Y al final es mentalidad, pero también es experiencia. O sea, claro, conforme tú vas haciéndolo, al final te empiezan a salir, ves qué cosas, si tienes un poco de picardía, qué cosas te funcionan, qué cosas no funcionan, y las empiezas a aplicar y empiezas a probar. Es prueba de error, es observar, es tener espíritu crítico, o sea, no machacarte, decir, soy gilipollas. No, simplemente no lo has hecho bien y tienes que seguir aprendiendo. Y eso te lo da el rodaje y el recibir muchos noes. Es que no hay otra. Y también la capacidad de querer mejorar y tener autocrítica, pero no destructiva, sino decir, bueno, esto lo he hecho mal, sé que no lo tengo que hacer así a la siguiente. Leer. Si ahora hay más información que nunca sobre todo. O sea, ahora hay 100.000 libros que ojalá tú hubieras tenido en tu época, 100.000 podcasts, expertos de tal. Entonces es estar formándote y tener la mente abierta y querer mejorar y decir, vale, sí, la he cagado, pues esto no me va a volver a pasar. Yo también les digo muchas veces que si nos quitamos de la cabeza el tengo que vender o tengo que ayudar, dejamos de ponernos el peso a nosotros mismos y empezamos a enfocarnos en el cliente. Claro, la solución es lo que te decía desde el principio, es que tengo que a ti te ayuda, es una solución. Cuando tú te empiezas a ponerle el foco en el cliente y dejas de pensar lo que tú necesitas, estás más cerca de cerrar esa venta. Claro, es que el protagonista al final no eres tú. El protagonista es la persona a la que le quieres vender. Y tiene que nacer de él el decir, sí, esto es lo que necesito. Entonces, cuando quitas todo el peso sobre ti, bueno, pues te relajas más, fluyes más y cuando estás seguro de que lo tuyo realmente ayuda, entonces la perspectiva es completamente diferente. Vamos a abrir un apartado de sistemas de ventas. La gente que está relacionada con el mundo del marketing, pues claro, esto le parecerá muy básico, pero es que nos van a haber personas que no. Entonces, ¿qué es un sistema de ventas que debe tener y qué vamos a conseguir con él? A ver, un sistema de ventas es un proceso desde un cliente que no te conoce de nada hasta que te compra. Entonces, antes hablábamos, depende de si vas a puerta fría en la calle, porque yo lo he hecho, yo he estado en polígonos llamando, cuando era chavala, con 20 y pico años, llamando a empresas que lo odiaba a muerte, pero que no puedo negar que me curtió. Entonces, depende. El proceso hay que adaptarlo un poco al sistema. No sé si te refieres más a la venta digital, a la venta puerta a puerta. En general. A ver, es verdad que cada vez la venta puerta a puerta es una venta que se utiliza menos, cada vez lo intentamos llevar todo más a lo digital, entonces vamos a centrarnos en esa parcela. Vale, aquí puede ser que escribas, ¿vale?, mensajes, emails a puerta fría. Yo, por ejemplo, cuando no me conocía a nadie, yo gané mis primeros clientes como copy escribiendo emails a puerta fría. Así de claro. Entonces, el primer paso es abrir esa presentación, pero sin vender directamente. Yo, por ejemplo, lo que hacía en esos emails es señalar alguna mejora que yo había detectado, pues investigando, por ejemplo, su página web. Entonces, nunca lo señalaba como un error, porque entonces generas rechazo. Ni me ponía de estupenda porque yo soy más lista que tú. Sino decir, oye, he visto esto y creo que lo podrías mejorar haciendo esto y esto. Y mucha gente que nos esté escuchando dirá, vale, Beatriz, pero si le das la solución, ¿para qué te van a llamar? Es que no saben aplicar esa solución. Nos creemos que sí, pero la realidad es que le despiertas un interés y aunque le digas, oye, haz esto y escribe esto en lugar de esto, no saben hacerlo. Entonces, ahí ya no has vendido, has ayudado,
has generado confianza, porque la base de la venta es generar confianza. Nunca nadie compra a alguien en quien no confía, ni aunque sea el frutero de la esquina. Si te vende malos los aguacates, te vas a ir a la otra frutería aunque tengas que caminar 200 metros más, o aunque sea un poquito más cara. Entonces, al final lo que haces es entrar ayudando, generando confianza y proponiendo. Yo lo que hacía era proponer, oye, si quieres que te eche un cable con esto, nos reunimos, Así empecé yo. Y para mí eso era un sistema de venta. Luego en la llamada, yo sé que como ya tenía 20 años de haber discutido y de todo con clientes, yo sabía que en la sesión 1 a 1 me sentía fuerte, porque soy capaz de generar empatía, de generar confianza, de tener un discurso lógico y demás, y de cerrar ese cliente. Y así mi sistema fue así, pero no sé si quieres que tratemos otros sistemas que tú tengas en la cabeza. No, era simplemente empezar por la parte más básica, por explicarlo, por llevarlo a tierra desde una parte un poco más básica. Luego te digo un combinado que pueden utilizar y que les ayudemos. Has dicho una parte muy importante que es que tú empezaste, pero no empezaste con urgencia, no lo has dicho así, pero al final sí empezaste a escribir y intentar generarles una necesidad poco a poco, generar confianza y demás. No estabas aplicando la urgencia y en la venta es muy importante. Uno de los mayores problemas que surgen en la venta es cuando necesitas la venta rápido. Porque al final hay que generar esa confianza y no siempre en una primera o segunda entrevista se va a generar. Hay una combinación ahora muy potente que es el email marketing con LinkedIn. ¿Sí? ¿De qué forma lo pueden empezar a aplicar? A ver, ahí lo que hacemos es captar los leads desde LinkedIn, ¿vale? Y tratar de convertirlos en suscriptores, es decir, conseguir su mail, ¿vale? Para luego venderles, como hemos hablado anteriormente, a través del email marketing. Pero todo esto es un sistema de venta que hay que conocer la escritura persuasiva. O sea, escribir emails para vender es un arte, ¿vale? Entonces, se puede hacer, se puede aprender y lo que hacemos es coger un suscriptor, darle algo que le interese, que nos deje su mail y empezar a enviarles correos de venta con un producto que puede ser un producto de entrada, que no sea a lo mejor súper caro, para que te den un primer voto de confianza y que sea el puente a un servicio que luego tengas algo más caro, por ejemplo. Y entonces ir dando paso a través del email marketing a las diferentes escaleras de productos que tú tengas. ¿Puedes aplicar la urgencia? Por supuesto. Puedes decir que ese primer producto de entrada va a estar a un precio determinado, me lo invento, ¿vale? 150 euros durante las próximas 48 horas. Evidentemente tienes que vender esos beneficios. ¿Y qué vas a conseguir con ese producto? Tienes que poner los dientes largos, ¿vale? Y que elevar el deseo. Es decir, vale, hasta mañana por la noche lo puedes conseguir a 150 euros. A partir de ese momento va a costar 350. Y ya nunca más va a volver a estar ese precio. Ahí estás metiendo urgencia y escasez, o escasez de solo voy a sacar 5 plazas de mentoría, ¿vale? Y ya no voy a volver a abrir más hasta el año que viene. O hay distintos elementos de urgencia y escasez que ahí sirven para elevar la rapidez y cerrar ventas más rápidas. Has hablado de una de las formas en las que puedes vender, que es la urgencia, que también es la escasez. ¿Es necesario, si tienes un sistema de ventas, el estar posteando todos los días? ¿O si tienes un buen sistema de ventas no es necesario estar publicando en redes sociales todos los días? A ver, es que aquí hay dos cosas diferentes. La gente debe plantearse publicar, en este caso yo hablo de LinkedIn porque es la red que yo trabajo. Cuando tú publicas en LinkedIn estás creando tu marca personal, tu autoridad, te estás posicionando como experto, estás trabajando tu visibilidad. ¿Para qué? Para vender después. Bien sea a través de mensajes directos, bien sea llevándotelos a tu newsletter, ¿vale? A llamadas en frío o lo que sea, pero lo que estás haciendo es trabajar la visibilidad, la autoridad y la marca personal.
Eso es lo que estás consiguiendo con tus publicaciones. Que si hay... ¿cuántos copywriters hay en LinkedIn? Pues una vez hice una búsqueda, ahora no recuerdo exactamente, pero por copywriter creo que me salió más de 80.000. Te lo digo de memoria, ¿eh? Entonces... ¿En España? No, copywriter es una palabra... Sí, que al final será generalista. Sí, pero no sé si filtro por España. Yo pienso que sí, ¿eh? Entonces, hace el año pasado, por estas fechas, por ejemplo, un periodista del País de los Negocios se puso en contacto conmigo a través de LinkedIn y estaba trabajando en un reportaje sobre LinkedIn. Había hablado con varios expertos de marca personal en LinkedIn y todos le habían hablado de la importancia del copywriting para escribir bien en LinkedIn. Y entonces buscó copywriters y me llamó a mí. ¿Por qué me llamó a mí y no a otros 80.000? Por mi marca personal, por los posts que... O sea, me investigó mínimamente y dijo, pues esta tía parece que sabe de lo que habla, que ha hecho estos trabajos, lo que sea. Entonces, eso es lo que tienes que conseguir con tus posts. Y después está la venta. Es un calentamiento, por decir así. Las publicaciones son un calentamiento. Y luego está la venta, el que tú enlaces con un servicio que vas a vender, el que tú enlaces con tu newsletter donde vas a vender. Es un paso posterior. ¿Sabes lo que hiciste? Es una búsqueda y que salieron 80.000 copywriters. Entonces, la persona que nos esté viendo dirá, ostras, ¿y yo cómo lo selecciono? Esto va a ser una locura. Sí. ¿Qué cosas fundamentales crees que debe tener un copywriting o crees que tenemos que buscar en sus perfiles, pues en redes sociales o en LinkedIn, que estamos hablando aquí, para que nos ayude en la selección? Por 80.000 es una locura. Pero bueno, a ver, que no vas a tener 80.000 en tu propia red. Tú forzaste una búsqueda. Claro, sí. Pero va a haber personas que dicen, vale, yo dentro de mi red profesional de LinkedIn, pues voy a tener 50. No es un número muy descabellado, pues es un número realista. Ostras, ¿cómo los empieza a preseleccionar? ¿Qué tiene que tener? ¿Tiene que tener algo específico dependiendo del sector o son cosas generalistas que nos tenemos que fijar y que nos va a hacer que hagamos una selección que nos sea más eficiente para nuestro objetivo? A ver, yo creo que esto es como todo, es investigar, por supuesto, a la persona a la que quieres contratar y fijarte en su experiencia y fijarte en su discurso. ¿Por qué digo esto? Porque ahora está muy de moda desde hace un tiempo a esta parte el tema de los vendehumos, tema de gente que ha hecho una formación pero no tiene experiencia y se está posicionando como experto. Entonces, nuestro deber siempre es investigar a esa persona a la que vamos a contratar y ver que haya trabajado, pues que tenga solidez en su recorrido, que esté relacionada con otra gente del sector que sea más o menos potente, es decir, ver solvencia y experiencia. Entonces, creo que eso es una responsabilidad porque cuando se habla mucho de los vendehumos se dice gente que se ha sentido engañada y yo me da mucha pena porque los vendehumos nos hacen daño a todos, que luego casi tenemos que dar muestras de sangre para decir, no, es que yo soy honesto, ¿no? Entonces, también es responsabilidad de la persona que quiere contratar, en este caso un copy, que me da igual otras disciplinas, investigar que sea una persona solvente, que tenga recorrido, que no acabe de salir, que esté con una red posicionada, en fin, que le veas solidez. Otra cosa es que quieras ir a lo más baratito que encuentres y entonces ya, bueno. Y otra cosa que a mí me parece muy importante es que sepa de estrategia. Un copy tiene que escribir, ¿vale? Pero los copies que realmente transforman los resultados son los que saben de estrategia, saben de marketing, van más allá de escribir unos textos, sino que entienden el por qué en tu empresa necesitas esto y te dan, más allá de los textos, una estrategia para conseguir los objetivos que hay que conseguir. ¿Un buen sistema de ventas nos podría permitir el vender incluso cuando no estamos haciendo acciones para vender? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que atraigas? Sí, que a través de un buen sistema de ventas sí podemos conseguir pues, que hay de forma automatizada una serie de procesos, automatizada que hay que hacer acciones, está claro, o sea, los emails hay que escribirlos, etcétera, pero nos puede permitir vender sin tener que estar haciendo acciones directas de venta. Acciones directas de venta es buscar un cliente, intentar concertar una videollamada o una visita presencial e intentar hacer un cierre. Sí, por supuesto. Cuando tienes un sistema automatizado, puedes llegar a vender dentro de tu embudo de emails, puedes llegar a vender y es además el objetivo que vendas, entre comillas, en automático. Y eso está muy bien, pero ahí no hay que olvidar
que tienes que nutrir a la bestia, tienes que nutrir ese embudo. Por lo tanto, las acciones de captación para que no deje de entrar gente en el embudo deben estar siempre de forma permanente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente se olvida de captar, se centra en vender, pero eso llega a un momento en el que se agota por sí mismo. Entonces, las acciones de captación siempre tienen que estar de una u otra manera en marcha. Has hablado de formaciones, es una parcela que vas haciendo de mentorizaciones a través de mentorías. ¿Qué es lo que, o sea, para qué tipo de cliente estás haciendo esos lanzamientos y qué es lo que van a conseguir con ellos? Vale, yo tengo como 2 áreas de negocio, por así decir. Por un lado, trabajo con clientes muy seleccionados, o sea, que los elijo, no trabajo para cualquiera. Entonces, con esas personas me meto en el equipo y, como te digo, trabajo el copy y la estrategia para empresas, ¿vale? O emprendedores que ya están instaurados. Personas que nos vean. ¿En qué los baremas al final? ¿En volumen de ventas? ¿En facturación, volumen de ventas es lo mismo? ¿En sector? ¿Qué selección haces al final? ¿En que pueda ser un proyecto a medio largo plazo que permita sentar unas bases y poder ir desarrollándolos? ¿En qué te baremas para tomar esa decisión? Pues en que el proyecto me guste, ese es punto fundamental, que el proyecto me guste, que haya una cierta química, un entendimiento, ¿vale? En la reunión que tengamos, que veamos que nos podemos entender, que entienda la importancia del copy, ¿vale? Y que se dejen asesorar. Y ahí es cuando vamos a crecer. ¿Vale? El mes pasado, tengo una clienta muy importante sobre inversiones y hicimos un lanzamiento de un curso de alto ticket con venta presencial en escenario, superamos el 1.000.000 de euros. Entonces, esos son, ya tiene un equipo, etcétera, etcétera. Emprendedores más pequeños, pero que ya estén facturando y quieran decir, oye, voy a dar un pequeño salto. Quiero hacer crecer mi sistema de ventas. No hace falta hacer eventos presenciales. Se pueden vender formaciones y servicios perfectamente por email, pero que apuesten por eso, que tengan un nivel de conciencia de sí, quiero esto y confíen, ¿vale? Que no te estén diciendo lo que tienes que hacer ni nada, porque yo soy la experta en lo mío, tú eres el experto en lo tuyo y así es como debe ser para sumar en resultados. Esos son para clientes. Y luego lo que hago es mentorizar a emprendedores o dueños de negocio, pues que llevan 3, 4, 5 años, a veces más, y están cansados porque han empezado a hacérselo todo ellos, habitualmente servicios 1 a 1, están quemados y quieren profesionalizarse porque trabajan muchas horas y lo que quieren es decir, oye, esto seguro que hay un sistema, necesito conocer un sistema para escalar más y para profesionalizar todo lo que los emprendedores, tú lo sabrás, tienen el síndrome del Juan Palomo, se lo hacen todo ellos. Llega un momento en el que no les funciona, se agotan, no pueden más y es cuando dices, venga, vamos a meter mano, vamos a hacer las cosas bien. La primer coach que tuve se llama María, cuando empecé a emprender. Uno de los problemas que me tuvo que concienciar al inicio era que tenía que dejar que otros realizaran funciones, que yo no podía estar... A ver, sí que tenía ya trabajadores, pero continuamente es como que tenía que estar revisando todo, sino que al final que tienes que aprender a delegar, porque si no, al final en un negocio pues los brazos te dan hasta aquí y tú vas a llegar hasta ahí, pero si tú quieres impulsar más el negocio, te va a ser imposible así. Entonces fue una de mis primeras enseñanzas. Todos tenemos que aprender, pero es como un miedo a soltar. Es como, ostras, que suelto el bicho y es de, suéltalo, que no pasa nada. Intenta prospectar a las personas que más confianza te den y que más crees que te van a generar confianza a la hora de delegar, pero... Es que es imposible y además es que no podemos saber de todo y está bien. O sea, es que es como si yo ahora me pusiera a hacerte pues de psicóloga. Es que no soy psicóloga. Entonces sí, puedo saber un poco, pero es que no soy... Si yo necesito en mi área de negocio un coach, un psicólogo, lo que sea, es que tengo que buscar al que yo considere que es el mejor y delegar en él. Igual que el marketing hay que delegarlo o hay que delegar las finanzas o hay que delegar... Por ejemplo, yo desde que empecé con 2 personas. Siempre. O sea, cuando no tenía nada y facturaba 0 y mi marca personal no existía, tuve muy claro que tenía que hacer crecer mi marca personal
Y tuve muy claro que yo, por ejemplo, no iba a ocuparme de las automatizaciones, ni de hacer la página web, ni de todos los temas de programación, porque no soy experta. Y si yo me centro en hacer eso, no estoy creando textos, no estoy buscando clientes, no estoy haciendo crecer mi negocio. Entonces, esas cosas las delegué. Y lo que hice fue invertir, o sea, no tenía nada. Pero si nos centramos en tareas de bajo rendimiento, no nos podemos centrar en las tareas de alto rendimiento, que son las que van a hacer crecer nuestro negocio. Mentalidad. Hay que hacer muchas veces. Yo en la primera empresa tenía personas que cobraban más de 3.000 euros netos comerciales y yo simplemente cobraba la nómina justa para pagar el recibo de autónomos y el resto lo utilizaba para reinvertir y hacer crecer el negocio. Entonces, al final, emprender y tener una empresa muchas veces es esto que es la cara que no se ve, pero es por donde tenemos que pasar muchos que queremos impulsar nuestros proyectos. Es que yo siempre he dicho desde el inicio que uno no se hace emprendedor por darse de alta en autónomos. No. O sea, es que emprender es un negocio. O sea, no es que sea un negocio, perdóname que me he expresado mal. Cuando emprendes, tienes un negocio entre tus manos y va a ser tu sustento y el de tu familia si lo tienes. Entonces, ¿qué es eso de que nos lo tenemos que hacer todos nosotros? O sea, realmente es súper importante. Es de lo que vamos a comer. Entonces, hay que tratarlo como un negocio y tenemos la ventaja, los emprendedores digitales, de que nos cuesta menos sacar un negocio adelante que un negocio offline, que una mercería que esté a pie de calle, que tiene que pagar local, luz, no sé qué, no sé cuántos. Nosotros tenemos una ventaja, pero precisamente es lo que tenemos que aprovechar para poder delegar y pagar a otros profesionales y nosotros dedicarnos como CEOs de nuestra empresa, de nuestro negocio, a hacer crecer ese negocio. Luego has hablado también de una cosa que lo hemos hablado antes, pero me gusta muchas veces repetir porque luego se va disipando en la conversación, la gente no la atiende, pero es importante y es que no podemos saber de todo. Claro. Yo ayer estaba hablando con Miguel Ángel, que es un financiero externo que tenemos una de nuestras empresas y que es la persona que hace con nosotros el programa de los números que mandan, y yo se lo decía, digo, es que es una parte fundamental el saber externalizar cosas. Yo claro que sé de finanzas, pero tengo que estar tomando decisiones en las empresas todos los días, pero yo no soy un experto en finanzas. Claro. Entonces necesito una persona que se acople con nosotros en la empresa y que nos ayude en esa parcela. Tú no puedes controlar de todo. Yo hay departamentos, por ejemplo, el departamento de facturación, una persona en facturación que sabe más de procesar, porque nuestra facturación en la comercializadora de electricidad no es una factura de hacer como siempre de unidades, conceptos. O sea, es muy loco, tienes que cuadrar un montón de datos que te vienen de diferentes sitios. Entonces, hay una persona que es especialista en facturación y sabe hacerlo mejor que yo. De hecho, pero muchísimo mejor que yo, porque hace muchos años que ya no lo hago. Entonces tú al final tienes que delegar y te tienes que juntar con personas que sepan más que tú en determinados aspectos de la empresa, porque si no sabes más que tú, tienes un problema. Claro, y es que ahí yo siempre digo una cosa que toca un poquito el ego, porque dices, vale, tú te dedicas... Yo he trabajado mucho con el mundo de la bodega, ¿vale? Cuando trabajaba en las agencias de publicidad, soy riojana, imagínate, he trabajado con 100.000 bodegas. Y entonces yo muchas veces he estado, no, es que esta botella de vino vale, me lo invento, 150 euros. Vale. Y luego te racaneaban en el diseño de la etiqueta. Y decías, no, es que la etiqueta me la hace mi sobrino que sabe de Photoshop. Y dices, eso no te molesta, pero que otro venga a vender un vino de tu categoría o a decir que tu vino no vale 150 euros o tal, eso sigue, o sea, que se metan en tu nicho sí que te molesta, pero tú meterte en el nicho de otro o hacer las fotografías con el móvil, no, y así me ahorro el fotógrafo, no, ya, pero tu vino vale 150 euros, eso sí, ¿no? Entonces, cuando queremos hacérnoslo todo nosotros, tenemos que ponernos también en el lado del otro al que le estamos, no te voy a decir quitando el trabajo, pero echando de menos, no, el logotipo, si total no importa nada. No, si total me lo hace mi sobrino. Pues es que así el recorrido está muy justito. Y luego además se van a encontrar un problema ahí que veo yo claro, que si tú tienes un producto de 150 euros,
la foto, la etiqueta tiene que ir en consonancia con el producto. Porque vale 150 euros. No es un vino de 3. Marca, es imagen no de es marca. Un vino de 3 euros, que también te debería compasar. Sí, pero absolutamente. Es un producto ya de calidad, absolutamente, de alto valor. Se supone que es un gran vino. No soy un gran conocedor de vinos, pero yo sé que cuando compro un vino que me gusta un poco más porque viene alguien, a mí me cuesta 15 euros, no me cuesta 150, o sea que eso tiene que ser la repanocha. Entonces, tiene que acompasar también. Si no, no puedes pretender tener un producto de alto valor o que se considere como de alto valor ese producto. Imagen de marca. Vamos a hablar un poco de los embudos. ¿Qué problemas te encuentras normalmente en los embudos? Y vamos a decir que es un embudo, porque muchas veces hablamos de funnel, de embudos, y en el mundo del marketing, vale, tenemos todas esas palabras ya recogidas. Hay mucha gente que en el mundo de la empresa sí que le suenan y saben que tiene que ver con el marketing, que sabe que es un poco la cesta que se va llenando, pero que no es un gran conocedor. Vamos a llevarlo a la tierra, vamos a decirle que es un funnel, y en el embudo normalmente cuando vamos bajando hacia abajo, ¿qué problemas te vas encontrando en la mayoría de los clientes que se repite una y otra vez? Vale. Un funnel es la palabra embudo en inglés, o sea, es lo mismo. Un embudo tiene una parte más ancha arriba por el que entra mucha gente, la captación, captamos mucho, entran muchos clientes. Y a medida que se va haciendo estrechito, van cayéndose clientes por los laterales y quedándose menos dentro del embudo. Aquí es muy interesante lo que hemos hablado de los niveles de consciencia, ¿vale? Entra gente que tiene un nivel de consciencia bajo, que no sabe muy bien qué haces, que le has parecido interesante, que te ha visto en algún sitio, y a medida que vas hablando más de problemas concretos que solucionas con tu producto, con tu servicio, vas dando precio, vas hablando de características, beneficios, tal, pues hay menos gente que le interesa y es normal, ¿vale? Entonces hay que ir a por esos que se están quedando en la parte final del embudo. ¿Qué problemas salen? Bueno, pues esto es súper interesante. Aquí siempre hablamos de las objeciones. Las objeciones son los stoppers de las ventas que todos tenemos en nuestra cabeza. Las tienes tú, las tengo yo, las tienen todas las personas que nos estén escuchando. Y las más habituales son: no tengo tiempo, no tengo dinero, no confío en ti, ¿vale? ¿Qué tienes tú diferente de la competencia? Y no voy a ser capaz de conseguirlo. Muchas veces, por ejemplo, si vendemos una formación, la gente dice, buah, está muy bien, pero yo no me veo capaz de hacer esto. Entonces, en el copywriting, en la persuasión, lo que hacemos es trabajar todas esas objeciones y más, porque hay más, pero esas son las principales, para derribarlas y decir y facilitarle y convencerle de que sí es capaz, de que sí tiene dinero. Por ejemplo, para esta clienta que te digo que es del mundo de finanzas, una gran objeción es, no, las inversiones son para ricos, ¿no? Para gente que ya tiene dinero. Bueno, pues tienes que detectar en tu cliente, por eso la importancia de estudiar siempre el buyer persona, detectar que tu cliente está pensando eso, que eso es una objeción, y trabajarla en los textos y decir, no es solo para gente que ya tiene dinero, hay gente que son, me da igual, de oficios de cualquier tipo, que en la formación pues hay carniceros, hay peluqueros, hay abogados, hay médicos, hay no sé qué, y consigan resultados. Entonces tienes que decírselo, es decir, no tengo tiempo. Bueno, pues si ese curso, por seguir el mismo ejemplo, si ese curso te va a llevar 5 horas a la semana, ¿vale? Tienes que decirle, mira, este curso te va a llevar 5 horas a la semana. Eso sí, cuando lo empieces a hacer y consigas resultados, vas a conseguir un sueldo extra todos los meses en pasivo a través de tus inversiones. Entonces, ahí ya pones en equilibrio. ¿Qué te compensa más? ¿Esas 5 horas o estar empezando a recibir primero 100, luego 200, luego 300, ir haciendo crecer las inversiones, un sueldo extra que te va a ir llegando cada mes? No tengo dinero, vale, este curso vale X mil. Y aquí hay varias estrategias. Puedes hacer una división por meses, oye, al mes, como Netflix, ¿no? Pues te puede costar cosas más baratas, pues te cuesta menos que lo que cuesta Netflix al mes, que es una comparativa muy habitual. Lo tienes que ir poniendo en proporción e ir cada una de esas objeciones rebatiéndolas en los textos. ¿Para qué? Para que la persona diga,
Bueno, pues es cierto, pues puedo sacar 5 horas a la semana, es que en realidad me compensa, ¿vale? Porque además solo dura este tiempo, pues hago un poco de esfuerzo y tal. Y eso es lo que nos vamos a ir encontrando al final del embudo con la gente que tiene más interés, más nivel de conciencia, y le tenemos que derribar todas esas cosas que hemos investigado, que piensan, ¿vale? Y que se las vamos a decir antes de que nos las digan. Porque aquí hay una cosa que no hemos hablado, y es que, por ejemplo, en digital, también en persona, la gente no te dice muchas veces las dudas o las objeciones que tiene. No te las dice. No te las dice. Entonces tú tienes que adelantarte a ellas y pensar, oye, mi potencial cliente, que es este está pensando igual, es madre, tiene 2 hijos, trabaja fuera de casa. ¿Un problema cuál va a ser? El tiempo. Y tú lo tienes que saber y atacarlo, ¿vale? Entonces eso es lo que nos encontramos al final del embudo. Tienes que dejarles hablar para detectar cuáles son las debilidades para al final afrontarlas tú, porque muchas veces no te lo van a decir. De hecho, el mayor porcentaje no te lo va a decir. En digital, la gente dice, bueno, pero si es que tengo un formulario o está ahí mi teléfono para que me llamen. Para que hagan ese paso, tiene que haber un interés tremendo y no tenemos más que pensar en nosotros como consumidores. ¿Cuándo llamas tú a preguntar una duda? Cuando ya, o sea, tienes un interés tremendo, y si no te la callas y si no te la están resolviendo en las comunicaciones que tú recibes, igual no acabas de convertir, ¿no? Entonces, en un cara a cara también pasa lo mismo. Si es un directivo que viaja mucho, que además está casado, que tiene hijos, es pues el buyer persona se construye, pues tú tienes que saber qué problemas va a tener que le van a impedir potencialmente contratar tu servicio y adelantarte tú, porque posiblemente él no te lo diga. Una forma de llenar los embudos de ventas a través de las landing, para que la gente pues, lo entienda, haces una campaña de Google Ads y lo llevas a una landing, haces un vídeo en YouTube y en la descripción les pones el enlace que va a la landing, a través de las redes sociales de Meta, pues lo mismo, los puedes llevar a una landing. ¿Qué tiene que tener una landing? Vale, una landing puede ser de 2 cosas, ahora me dices a cuál te estás refiriendo, si quieres que hable de las 2. Una landing puede ser de captación, cuando queremos coger el email para llevárnoslo a nuestro email marketing, nuestro embudo de email marketing, o puede ser una landing de venta, una página de venta en la que ya esté nuestro producto o nuestro servicio con un carrito, con un checkout, y le den al botón y compren. Esos son los 2 tipos que hay. Entonces, no sé si quieres que hable de una o de otra. Habla de los 2, toca los 2, porque en muchas ocasiones se van a poder generar los 2. En una tú generas simplemente para tener una base de contactos más amplia, y luego a través de mail marketing pues ir trabajándolos, ir llevándoles a un nivel de conciencia que te lleva a la venta, y en otra has hecho una campaña de ads normalmente, de SEO o lo que sea, y les estás llevando una venta. Vale, mira, por ejemplo, para esta clienta de inversiones tenemos un curso que es más económico, que vale entre los 600 y los 700 euros, ¿vale? Esta persona tiene cientos de miles de seguidores en YouTube, por ejemplo. Eso es una captación, ¿vale? Entonces, hace vídeos gratuitos en YouTube donde da valor, habla de contenido interesante para su audiencia, y en la descripción pues hay una landing de captación, como tú dices. Entonces, le da un regalo, ¿no?, en el que le enseña, por ejemplo, a controlar una calculadora para controlar las finanzas. Y la gente quiere esa calculadora gratuita y deja su email. Por lo tanto, ya es el primer paso para que entren en el embudo de email marketing que antes hablábamos. Una vez que nos han dejado en la landing de captación su email, empieza a recibir correos electrónicos. Y en esos correos electrónicos le vendemos este curso de 600-700 euros, que es sobre una forma de inversión, ¿vale? En concreto, en dividendos. Entonces, lo que hacemos es, a través de diferentes emails, tocar las objeciones, tocar los puntos de dolor, poner testimonios de clientes y lo que han conseguido, etcétera, etcétera. Y al final usamos urgencia. Oye, puedes entrar y conseguir todo esto hasta el día tal, a tal hora, y luego lo quitamos de la venta. Y todo eso, cuando dicen voy a comprar, me interesa este curso, van a una landing, que es la landing de ventas de ese producto en concreto, donde lo que hace es, la estructura que debe tener es
un discurso de ventas. Primero, ¿qué vas a conseguir? El gran beneficio. Esto es la voz default, lo que se ve nada más entrar. Es ¿qué vas a conseguir? Pues vas a conseguir generar ingresos en pasivo cada mes, por ejemplo, ¿no? Y luego empiezas y les pones en situación para tocar sus dolores. Una fórmula muy habitual en copywriting se llama PASTOR, que es problema, agitación, solución, la transformación a través de los testimonios, la oferta y la respuesta, que es volver a repetir el carrito. Entonces, ¿qué haces? Le cuentas un poco cómo es su día a día. Pues tienes dinero en el banco, se lo está comiendo la inflación, cada vez que vas a comprar cuesta más dinero, cobras lo mismo pero te llega menos, vas tocando sus dolores, los problemas. Los agitas y haces, o sea, esto es lo que te pasa en el día a día y haces que se sientan identificados. Y entonces presentas la solución. Bueno, con este curso vas a aprender a generar ingresos en pasivo cada mes a través de estos módulos y cuentas módulo 1 que vas a conseguir, módulo 2, tal. Y luego pones testimonios de alumnos que han conseguido, han hecho ese curso y han conseguido una serie de cosas de gente completamente normal, como tú, como yo, como cualquiera, para que se sientan identificados. Y luego pones respuesta, la garantía si tiene, etcétera, etcétera, las preguntas frecuentes. Y es como un embudo en sí mismo. ¿Para qué? Para que le hagan clic al botón y no tengan ninguna duda. Todas esas objeciones que hemos hablado antes están perfectamente solucionadas para que cuando llegue al final digan, pues es que esto es lo que necesito. Hay mucha gente que se pone a redactar el mail y que lo empieza a leer y no le gusta cómo está redactado. ¿Cómo podemos en 2, 3, 4, 5 minutos recomponer ese mail? O sea, ¿cómo podemos ir rápido a ver si se está cumpliendo una cierta estructura? A ver, los emails de venta, cada uno tiene un objetivo. En uno tienes que trabajar unas cosas, en otro otras, gatillos mentales, ¿vale? Para ir madurando en ese nivel de conciencia de no sé que tengo un problema hasta esto es lo que necesito, ¿no? Entonces, cada mail tiene un objetivo. Lo que hay que hacer es saber qué contenido tienes que trabajar en un determinado mail y siempre tienes que conectar con la situación real de esa persona. Oye, no ves a tus hijos ni en foto. Te tiras en el coche cada día 2 horas, te estás comiendo atascos y se te va la vida. Llegas a casa cansado, tus hijos ya están en la cama y no vas al gimnasio porque no tienes ni tiempo, ni ganas, ni fuerzas, etcétera, etcétera. Vale. Y entonces hablas de la solución. ¿Qué harías si consiguieras 200, 300, 500, 1.000 euros más todas las meses a través de las inversiones? Podrías dejar de trabajar media jornada. Podrías hacerte cargo de tus padres y acompañarlos al médico. Si tus hijos se ponen malos, no tendrías que sentirte culpable, pedir un día en el trabajo, etcétera, etcétera. Y lo ibas contando como dando realidad. Este es el contenido que vamos a ver, esto tal, esto cual. Todo tiene una estructura para que se sientan identificados y quieran, le pongas delante en realidad el deseo que quieren conseguir, ¿vale? Entonces, la estructura varía en cada mail, pero más o menos es esa. Podríamos decir con lo que hemos hablado que un buen embudo no empuja, sino que acompaña. Totalmente. Hasta que toma la decisión final. Totalmente. Me gustaría que empezaras a unos años más atrás, a cuando empezaste a emprender, y que pensaras qué le dirías a Beatriz, a la Beatriz que empezó a emprender, qué consejo le darías para que empezara el camino. Pues bastantes cosas le diría, no te creas. Vale. Lo primero que le diría es que no se compare con nadie, ¿vale? Esto también es un mal muy común en los emprendedores, compararnos y pensar que los demás lo hacen mejor, que tienen más éxito, un poco lo que hemos hablado antes. Entonces le diría que no se compare con nadie, ¿vale? Y lo segundo que le diría es que trabajara, que leyera, que trabajara la mentalidad. La mentalidad es caballo ganador. O sea, cuanto más crezcas tú como persona, más fuerte tengas tu mente, más ventas vas a cerrar porque te vas a sentir más seguro de ti. ¿Vale? Entonces, para mí esas 2 cosas han sido esenciales. Y también
cuanto más seguro te sientes de ti mismo, menos tienes que compararte con los demás. ¿Vale? Entonces, esas dos cosas, que además son, lo sé, porque ya te digo que hablo con emprendedores todos los días, son dos talones de Aquiles que tienen, ¿no?, prácticamente todos. Entonces, olvídate de lo que hacen otros, céntrate en lo que haces tú, sé profesional tú en lo tuyo y bien en terapia, ¿vale? Bien leyendo, bien de como a ti te nutra hacer las cosas, trabajarte y ser fuerte mentalmente y saber que vas a tener épocas mejores, épocas peores, ¿vale? Y que eso forma parte de la normalidad. Seguro que en todos estos años que llevas en el mundo del marketing has visto a muchas personas que tienen éxito. A mí esta pregunta siempre me gusta hacerosla mucho porque a mi forma de ver el éxito depende de cada uno, pero también del momento vital que se encuentra en la vida. Seguro que si le pregunto a la Beatriz cuando tenía 20 años, para ella el éxito hubiera sido una cosa y hoy será algo totalmente diferente. Entonces me gustaría saber hoy en día a Beatriz qué es para ella tener éxito. Es una pregunta interesante. Es una pregunta profunda. A mí me gusta mucho porque detecto en todos vosotros que son cosas muy diferentes dependiendo del momento vital de la vida que os encontráis. Así es. Yo ahora, para mí, el éxito es a nivel económico. Poder ganar lo que necesito para vivir bien, ¿vale? O sea, esos discursos de 10K al mes y todas estas cosas que suenan tanto en redes sociales, a mí ahora mismo, o sea, me resbalan completamente. Porque lo que más yo he trabajado mucho, llevo muchos años en activo, he trabajado como una campeona, por no decir tacos. Entonces, ahora lo que más me importa es disfrutar del trabajo que hago y trabajar menos horas para disfrutar más fuera del trabajo, de escuchar podcast, de leer, bueno, lo de hacer ejercicio no lo dejo nunca porque para mí es una de las máximas, pero tiempo que te enriquece de otras formas, no solo estar produciendo, ¿vale? Para mí el éxito en este momento es ese, tener la parte económica solventada, disfrutar del trabajo y poder trabajar menos para enriquecerme de otras cosas. Vamos llegando poco a poco al final de esta charla, que seguro que les está sirviendo, porque es que la intento llevar muy a tierra, que sea muy didáctica y muy formativa, porque al final es lo que más van a poder sacar de esta entrevista. Ahora os voy cediendo yo el poder del programa a vosotros y sois vosotros los que me tenéis que hacer una pregunta a mí que durante esta charla te haya podido generar curiosidad y que te gustaría pues, poder solventarla. A ver, a mí, y además antes hemos estado también un poquito, porque yo soy muy curiosa, porque por mi profesión tengo que investigar, preguntar, entender, y entonces antes de darle al play, por así decir, ya te he hecho algunas preguntas y me ha parecido muy interesante la parte en la que has dicho que te has dado cuenta a través de... Tú te has dedicado a la empresa y a la venta, pero aún así te has dado cuenta de que hay muchos emprendedores con dudas muy comunes, como es lo que hablábamos, ¿no? Como muy estandarizadas, y pensaste que podías ayudarles. El cómo llegaste a ese punto y también qué es lo que ves cuando haces esas mentorías, aunque no sea tu área de negocio, ¿vale? ¿Cuál es la transformación que ves después de esas charlas? A mí me ha surgido, como te explicaba un poco, porque tenía conocidos que me preguntaban, oye Darío, ¿me sucede esto en el negocio? ¿Se han puesto como autónomos o tienen una SL? Estoy aquí atascado, no sé cómo salir de esto. Y entonces me empecé a dar cuenta de que, ostras, pues igual podía ayudar a otras personas, porque tengo un conocimiento en base a la experiencia que he ido desarrollando en este tiempo, que no era consciente que era un valor aportar a un tercero. Y entonces empecé a hacer mentorías, hago 8 mentorías al mes. Y sobre todo lo que me di cuenta, uno de los mayores problemas es la estructura. No tienen estructurada bien la empresa. Entonces tienen problemas muchas veces de base. Y luego una de las cosas que ellos más destacan es que yo les hago que se hagan preguntas
para que ellos al final lleguen a conclusiones, porque muchas veces el empresario está en la rueda de la rata continuamente, de ahí no sale y no se hace preguntas de nada, simplemente con pasar el día, pasar el mes y llegar a pagar el no sé qué y entonces está muy, muy metido en esa rueda y es de, no, esta hora para la mente, sal de ahí. Y vamos a empezarnos a hacernos preguntas, a que te hagas ciertas preguntas, si esto lo haces bien, si esto no, este proceso es seguro o no, en este proceso estás garantizado todo. Y hay muchas veces que son errores básicos, como en una composición de precios, que no tienen contemplado todo lo que lleva a la prestación del servicio. Entonces es de, ostras, es que así es complicado. Claro. ¿Vale? Porque ostras, es que ni siquiera sabemos si estamos ganando. Claro. Entonces hay cosas que son muy, muy básicas y yo sobre todo creo que es esa parte en la que yo les hago meditar y les hago pensar, les empiezo a hacer preguntas y esto cómo lo hace y esto no sé qué y esto que lleva integrado y cómo lo desarrollas y poco a poco vamos llegando a conclusiones y entonces yo les empiezo a dar pasos, me doy cuenta que tienen la mente atascada y por ejemplo una mentoría de una persona 8 meses más tarde me ha dicho Darío, me he dado cuenta que tenía que hacer lo que me dijiste el primer día. ¿Ves? Eso es el nivel de conciencia. No estaba preparado para lo que tú le dijiste y ha tenido que pasar 8 meses. Claro, yo siempre digo que las personas, las mentes, es como que tenemos dimensiones diferentes. Y tú puedes ver las cosas y las ves muy claras en tu dimensión. Pero hay gente que está en una dimensión de 1D y tú a lo mejor estás en 7D. Que si ya ni existe, ¿no? Estamos en 5D, pues en 7, vamos. Tú a lo mejor estás en 7 en esa parcela. Sí. Pero es que esa persona no está preparada para verlo. Es como cuando hablas con una persona a nivel personal y tú le dices algo y dices, ostras, pero ¿cómo no lo ve? O sea, si es que esto es... Pero orgullo, esto es así, ¿sabes? Sí. Claro, los toros desde la barrera también se ven mejor. Eso es otra Pero historia, bueno, ¿no? para eso estamos los profesionales, o sea, cada profesional en su área, para eso estamos, para poder ayudar, en este caso a desatascar, pero es que volvemos a lo mismo, el querer saber de todo, el querer hacerlo todo uno mismo. ¿Cuánto se acelera si te juntas con alguien que ya ha pasado por ese camino? ¿Cuánto aceleras en un tiempo mucho más reducido a lo que vas a llegar? Por ti mismo solo, ¿no? Mi labor es concienciarlos y ampliarles la mira. Y a partir de ahí ellos crecen, ayudarles en su crecimiento como empresarios. Sí, sí. Y es que hay muchos que no se dan cuenta ni que son empresarios. Totalmente. Porque nos da miedo decir, y tú que ayer me llamaron por un tema de un seguro de vida y me estaban haciendo el test y me dice, tu actividad de empresario. Y dice, pero ¿y de qué sector? Y digo, si empiezo, o sea, tengo varias empresas. Y claro, empecé a decir los sectores de las empresas. Y es que muchas veces nos da miedo y es de, ¿pero por qué? No hacemos mal a nadie, al revés, hacemos un bien a la sociedad. Efectivamente. Pero que es como que te los... No, es que tengo un negocio de... No, eres empresario. Es que para mí un autónomo es un empresario. Es que lo es. Porque hay mucha gente que dice, yo digo a veces empresario y no me gusta nada cuando lo digo. Dice, no, un empresario es cuando tiene a partir de no sé qué trabajadores. Es una tontada. Cuando tienes constituida una SL, aunque tengas 2. Bueno, y un autónomo que no tiene una SL es un empresario. Es una Encima empresa. con más limitaciones y con más Totalmente. problemáticas porque el escudo es su pecho directo. Totalmente. No tiene una barrera en medio que le proteja un poco, como puede ser una Así SL. es. O sea, todavía peor. Así es. Entonces, un poco... Hay que creérselo. Hay que creérselo y no tener miedo y además estar orgulloso. Y muchas veces me lo pregunto y digo, si es que yo estoy orgulloso de ser empresario. Claro. Pero orgulloso de que, bueno, que es que muchas veces en los vídeos defiendo cosas de los autónomos porque tengo una pelea de que me gustaría que los autónomos tuvieran los mismos derechos que un trabajador por cuenta ajena. Y pues en eso estamos todos, creo. Y cada vez que saco esa pelea encima de la mesa, pues recibo muchas críticas porque hay mucha gente que les sabe mal. ¿Críticas de trabajadores por cuenta ajena? Sí, claro, me imagino potencialmente. O de funcionarios que también es trabajador por cuenta ajena, que es de la empresa de todos. Entonces, ostras, no tenemos por qué escondernos, no tenemos por qué Para tener nada. miedo. Tenemos que estar orgullosos y estar orgullosos de lo que somos y de lo que, si simplemente muchas veces lo digo, un autónomo aunque no tenga trabajadores, simplemente por todos los impuestos que está aportando a la sociedad, Sin duda. fíjate todo lo que está aportando, ya simplemente con esa parcela. Claro, estamos devolviendo a la sociedad, o sea, es que estamos aportando, como eso. Aunque solo se había impuestos. Aunque solo sea bien. Ya no vamos a evaluar la actividad y lo que estás prestando a la sociedad, que estás prestando actividad. Bien puestos. Totalmente. Simplemente bien positiva.
Llegamos ahora sí al final, esa es tu cámara. Yo siempre os dejo la oportunidad de que cerréis el programa porque en una charla de 1 hora, hora y pico, pues al final la gente se va quedando con ciertas cosas, pero se van perdiendo muchas cosas en una charla tan larga. Entonces sí, que tengas esa oportunidad de poder dejar esos 2 o 3 mensajes que te gustaría que calaran a la audiencia en esta entrevista. Vale, bueno, pues recuperando cosas que sí que hemos hablado, a mí me gustaría destacar que una persona no se hace emprendedor, empresario, como estamos hablando, solo por darse de alta en autónomos. Es una actividad tan importante como que vives de eso, por lo tanto hay que trabajarlo como un negocio e invertir en áreas para hacer crecer ese negocio. No pretender hacerlo todo uno mismo. Y también me gustaría destacar que siempre digo que a cualquier emprendedor, a cualquier dueño de negocio con el que trabajo, con el que mentorizo, al que formo, que aprender copywriting es la disciplina que más dinero te va a hacer ganar porque está completamente relacionada con la venta. Entonces es una invitación para la gente que no conozca el copy, que lo investigue, y para los que ya estén más posicionados, que puedan darle la importancia que merece porque los números están ahí y la transformación es bestial. Y luego también, no sé si tú lo has dicho, ahora mismo estoy trabajando en una nueva página web, pero tengo en beatriztorres.es un recurso gratuito para aprender a escribir un email al día, para escribir 30 mails directos en un mes, con plantillas, con objetivos, con cómo trabajar los asuntos, las temáticas, etcétera, etcétera. Y dejando a cambio el email se recibe el desafío, es un desafío 30 días, email marketing. Para todo esto que hemos estado hablando podáis aprender a hacerlo de una manera completamente guiada, paso a paso. Para que os sea más sencillo, dejaremos la dirección de esa web en la propia descripción del vídeo y así, pues, el que esté interesado, es un reto importante y además es una forma de entrenar. No, es 30 plantillas de distintas temáticas, da igual que vendas servicios, productos, formación, para hacerlo lo más generalista posible y que sean capaces de romper esos miedos, esas barreras y seguir un paso a paso para escribir un email al día durante un mes. Muchas veces el primer negocio no sale de un plan, de una estrategia trazada, sino que sale del propio talento de una persona. Me da la sensación que en tu caso nació cuando empezaste a emprender, nació pues de ese talento que has ido desarrollando pues conforme has ido pasando tu propia carrera profesional y que en muchos casos sucede así. O sea, que no es que hay un plan muy desarrollado de decir, mira, y voy a hacer el negocio y lo voy a hacer así, sino que te decides y dices, mira, yo tengo un talento, me voy a remangar y voy a arriesgarme. Y esto sucede en muchos casos en el que nuestro primer negocio muchas veces sucede así. Muchas gracias, Beatriz. Me alegro de haberte podido conocer en persona, de que hayamos estado charlando este rato. Espero, como siempre os digo, que hayáis disfrutado de la experiencia de pasar por Emprender Radio. Así ha sido, te doy las gracias. Para mí siempre es un placer el poder explicar, enseñar, aportar en la medida que pueda el conocimiento del marketing digital, del copywriting, porque sé que tiene un impacto directo en las ventas, que al final es lo que todos queremos conseguir y a lo que, como hemos hablado, pues hay un cierto miedo. Entonces, pues todo lo que pueda ayudar en ese sentido, me encanta hacerlo y para mí ha sido un placer estar aquí y conocerte en persona. Muchas gracias, Beatriz. Un abrazo. Abrazo.